Origen epitelial, y ahora vamos a ver lo que son los tumores de origen germinal. Buenas noches, compañeros, soy mucha instructora. El día de hoy voy a hablar acerca de los tumores de células germinales. Vamos a tener tres, que son los teratomas, el disgerminoma y el tumor del saco vitelino. Como introducción tenemos que van a constituir básicamente lo que son el 15 al 20% de todos los tumores ováricos y van a incluir múltiples subtipos, ¿no? Y la mayoría van a ser clasificados como teratomas, que son quísticos y van a ser benignos. Otros pues pueden ser malignos, ¿no? Y se presentan en niñas, adultas y jóvenes. Nosotros vamos a ver que es un tumor positivo al receptor de estrógeno y negativo para HER2, que produce básicamente la abundancia de mucina extracelular, así como vemos aquí en la imagen. Va a ser básicamente una forma gelatinosa que se va a presentar al corte, ¿no? Ahora, respecto al carcinoma tubular, vamos a ver que este va a ser también un cáncer positivo para el receptor de estrógeno y negativo para HER2, y casi siempre se va a detectar en las mamografías como una pequeña masa irregular, ¿no? Una pequeña. Y las células tumorales se van a disponer en túbulos bien formados y tienen núcleos de bajo grado. Va a ser básicamente, no se va a presentar metástasis hacia los vasos ganglionares. Ahora, en los carcinomas inflamatorios, más que todo se va a definir clínicamente porque va a presentar la paciente una mama edematosa, sin una masa palpable. A continuación vamos a ver lo que son las características clínicas, ¿no? De las que estamos hablando. En primer lugar vamos a ver que la principal característica que vamos a encontrar es que estos cánceres van a presentarse y van a poder identificarse como una masa palpable. Estos cánceres infiltrantes vamos a ver que van a tener una característica de medir entre 2 a 3 centímetros, además de que se explica que la mitad de estos pueden llegar ya a diseminar a lo que son los ganglios regionales. Algo que se nos explica es que, bueno, va a existir que se carcinoma infiltrante del grupo de detección selectiva en los mayores de edad. En sí se nos dice que este tipo de cáncer va a ser un cáncer de tipo de intervalo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que su aparición va a ser súbita en los intervalos de detección que se va a presentar. En sí, vamos a ver lo que son los factores que condicionan el pronóstico, ¿no? Y dentro de esto lo que vamos a encontrar es el tipo biológico. El primer punto de que se nos explica es lo que es la proliferación y también lo que es la expresión de receptores de estrógenos y progesterona. En sí, ¿cuál es el punto de este tipo biológico? Es en sí dar una valoración, un pronóstico de la respuesta. En sí, la proliferación lo que se ve es la mitosis que se va a encontrar en las muestras histológicas. ¿Con qué fin? Con ver el fin de la capacidad de la respuesta ante los tratamientos, como puede ser la quimioterapia. En cuanto a la expresión de receptores de estrógenos y progesterona, lo que hace, pues, como dije, va a ser un proceso de respuesta. Y en este caso no va a ser a la quimioterapia, sino va a ser a los antiestrógenos. Ahora vamos a hablar de lo que son otros dos puntos, ¿no? Que van a ser otros dos puntos de lo que son los factores, que van a ser el perfil y la expresión del ARN. Este sí que nos dice que va a ser un método que nos va a ayudar a hacer una subclasificación de los cánceres. ¿En base a qué? En base a lo que es el crecimiento que van a tener, ¿no? Se nos dice que gracias a esto también se va a poder analizar una respuesta de lo que es el tratamiento. Pues ante esto podemos ver si va a tener una gran respuesta a los antiestrógenos, ¿no? Y de esa forma poder evitar lo que es la quimioterapia, que va a ayudar de forma considerable al paciente, ¿no? Finalmente encontramos lo que es la expresión de receptores de estrógenos y progesterona, que, bueno, casi igual que lo que es la proliferación. No, ya. Muéstrame otras diapositivas, por favor. Quiero ver. Siguiente. Quiero ver tus diapositivas. Siguiente. Esos son dos. Hay una clasificación. Ajá. La siguiente, ¿no hay es más el mismo. diapositivas? Sí, es todo. Ya, retrocedemos. A ver, antes que acabe, para que me explique. Retrocedemos todo. A ver, chicos, el cáncer, retrocedemos más. El cáncer de mama viene a ser la neoplasia maligna. Viene a ser la neoplasia, no me presento un cuadro. Va a ser la neoplasia maligna más frecuente en mujeres, ¿no? Eso ya se vio. Entonces es importante ver lo que es el tamizaje. Entonces lo único que se puede hacer para poder identificar es la primera es la inspección, que son los pequeños nódulos. Dentro de la ubicación de la mama, recuerden que está a nivel con mayor frecuencia del cuadrante superior externo. Y vamos a tener tumores infiltrantes y no infiltrantes.
¿Ok? Entonces, antes solamente el hecho de decir carcinoma ductal, porque ya nos habló todos los tipos de cáncer, puede ser lobulillar, ductal, medular, inflamatorio, etc. Dentro de todos ellos, el más frecuente es el carcinoma de tipo ductal. ¿Listo, chicos? Carcinoma de tipo ductal. Ahora, solamente decir a una paciente que tiene cáncer de tipo ductal no me ayuda con el tratamiento porque actualmente existen tratamientos individualizados. Es como yo le digo, tengo el nombre, pero tengo que darle el apellido a ese cáncer. Entonces, en todo lo que sus compañeros me hablaban, les han hablado, había uno, ya. En general les hablan de HER2, receptores estrógenos, progesteronas, etc. En mama se hace un panel de inmunohistoquímica, que son 4 paneles. Receptor de estrógeno, receptor de progesterona, el panel de HER2 y también vemos las mitosis que se da por el CAI. ¿Okay? Entonces, esos 4 paneles son los que me definen el pronóstico de mi paciente. Todas las biopsias. Tengo una paciente con nódulo de mama. ¿Qué hago? Le hago una ecografía. Que veo en la ecografía, veo lo que es el BRAF, que seguro van a ver, que me va a dar lo que es, si es una lesión atípica, benigna o maligna para biopsiarla. Si tengo una lesión maligna, la biopsio y esa biopsia yo le estudio y de acuerdo a eso le hago recién el panel de inmunohistoquímica, que es la parte final. Entonces, ¿por qué? Porque actualmente en mama, si el tumor marca para todo estrógeno, progesterona, hormonas, yo le doy hormonoterapia. Si es que me marca para todo, para el HER2, el KI alto, el KI alto, recibe quimioterapia, es decir, aparte de las hormonas, recibe quimioterapia. Y si solamente recibe, marca el HER2, que es el marcador que su compañera nos decía, significa que se tiene que recibir un tratamiento especial, que es el trastuzumab, que justamente ataca ese tipo de células. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen un familiar muy cercano, que le digan que solamente va a recibir hormonas, a que reciba quimioterapia o que reciba un tratamiento que cuesta mensualmente más de 20 mil soles, es diferente. ¿Okay? Entonces, en mama, en cáncer de mama, es muy importante ver el subtipo de mama. Entonces, en todo momento sus compañeros les han hablado de estrógeno, progesterona. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de tratamiento. Entonces, eso es para que entiendan un poquito más por qué hacemos esta clasificación. Ahora, dentro de los subtipos que su compañera comentó, van a ver que algunos que se presentan en personas jóvenes. Hace poquito hemos tenido una paciente de 32, la más joven de 22 años con cáncer de mama, ¿no? Entonces, chicos, es importante mis alumnas y en general mi familia que hagan la autoevaluación porque hay casos en mama y hemos tenido incluso colegas que han fallecido jóvenes, 40 años y han fallecido por este cáncer, es bastante frecuente. ¿Listo? Entonces, recuerden, panel de mama. Siguiente. Importante recordar las mutaciones, lo que es, qué mutaciones se ven en cáncer de mama. Mutaciones en mama. Iván, ¿no? Mitos BRCA1 y BRCA2 que hemos visto en ovario. Entonces, esas, recuerden, no me habla de esa parte. Para el desarrollo de cáncer de mama tenemos cánceres de mama genéticos y cánceres de mama que no van a ser genéticos. Los que son genéticos son los que están asociados a esos genes mutados, ¿okay? Al BRCA1 y al BRCA2, que es un pequeño porcentaje, es decir, un 20% aproximadamente. El resto de tumores va a ser genético, esporádico, depende, por ejemplo, del uso de anticonceptivos prolongados, depende también del uso de pacientes que están usando terapias hormonales, pues por una razón han perdido los ovarios, están haciendo una menopausia precoz o están, ahora que se están sometiendo a lo que es el tratamiento de fertilidad, la cantidad de hormonas que reciben es muy alta y el riesgo es de que puedan desarrollar algún tumor en mama. ¿Okay? Entonces, no me han hablado de eso, chicos. Lo que son los estrógenos, o sea, las cargas hormonales, es otro factor de riesgo. Factor de riesgo
edad adulta, mayores de 65 años. El estilo de vida, no hacer ejercicios, fumar, etc., que también se va a asociar al desarrollo de cáncer. ¿Listo? Y en la parte genética, ¿se puede, doctor, yo puedo ver qué mutaciones tengo genéticamente? Sí. Se puede hacer en el INE, se hace el estudio de las mutaciones. Y es por eso que algunas personas que tienen ya la carga, ya sea el BRCA1 o el BRCA2, deciden extirparse las mamas profilácticamente para no desarrollar el cáncer, ¿no? Porque el riesgo es alto. Ejemplo, Angelina Jolie, fue el caso más comentado. Ella decidió extirparse porque tenía el BRCA2 positivo, si no me equivoco, y ella se extirpó ambas mamas y no desarrolló el cáncer, ¿no? Ya está evitando. Ahora, ¿qué más les quería? De BRCA1. Ok, entonces, importante ver la carga genética. Cuando hagan la anamnesis, preguntar edad de la menarquia, porque mientras más jóvenes, más tiempo de exposición al estrógeno. A qué edad también es la menopausia, eso también es importante. Antecedentes en familia, recuerden que cuando hemos visto tumores de ovario, ciertos tumores están asociados al BRCA1 y el BRCA2. Nosotros hemos tenido un caso en el cual todas las hermanas, eran 4 hermanas, y las 4 hermanas han desarrollado cáncer. Dos cánceres de ovario, una cáncer de mama, y la otra, si más no me equivoco, que era endometrio. Entonces, importante ver que no solamente está asociado al desarrollo de cáncer de mama, sino también a otros cánceres ginecológicos, y eso sí es crítico. ¿Qué se tiene que hacer? A las que son las hijas de las nietas, que no tienen que hacer los controles respectivos, porque el riesgo que tienen es mucho más alto de hacer cáncer. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vemos en lo que es el BRAF, las imágenes, recuerden que son tumores sólidas, y lo que se puede ver son los bordes espiculados. Fibroadenoma que expuso Elizabeth tenía bordes muy definidos, entonces eso es benigno. Cuando ya incluso en las imágenes vean cómo se prolongan esas patitas, esas rayitas que son. Muy bien, ¿qué hace el cáncer de mama? Puede hacer metástasis. ¿A dónde? Vía linfática. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace actualmente? Se saca el tumor, a veces la mama, y se amplía y se saca los ganglios axilares. ¿Cuál es el problema si yo a todos mis pacientes les saco ganglios axilares? No hay flujo de la linfa y empiezan a hacer edemas, e incluso exacto, incluso tienen que hacer terapia para poder volver a utilizar la manito. ¿Todas las pacientes se tienen que someter a eso? No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Eso, sacan el primer ganglio linfático, es como el guardián, es el portero de todo este grupo ganglionar que se llama ganglio centinela. Si mi ganglio centinela está con metástasis, ahí extirpan todo el vaciamiento ganglionar, ¿no? Entonces, ahora hay que ver también no solamente extirpar, antes las cirugías eran mucho más agresivas, sacaban incluso músculo e incluso hasta costillas, ¿no? Dependiendo, estaban infiltrados. Ahora tratan de ser incluso más conservadores, van a ver, tratan de conservar incluso pezón, porque después de eso se hace una cirugía reconstructiva, ¿no? Entonces, eso también es importante, como bueno, ahora es más la reconstrucción. Muy bien, entonces, todo lo que estaba hablando su compañero, se valora lo que es la mitosis porque eso forma parte del pronóstico de su paciente y dependiendo del tipo, si es alto, esa paciente recibe quimioterapia y si no. Y lo otro, que por eso no entendía, si es positivo a estrógeno y progesterona, porque en este caso recibirían solamente hormonas. No, si solamente marca hormonas, es una hormonoterapia y debe haber una respuesta. Pero si algunos marcan todo y algunos no marcan nada. Entonces, los que no marcan nada, hay tratamientos mucho más agresivos. ¿Esto le acepta? No te conoces. Listo, ya, entonces, hasta ahí, un poquito más claro para que puedan entenderle a él. Finalmente vamos a ver también una forma de ver los pronósticos y clasificaciones y en base a lo que es el estadio humoral. Lo que va a hacer esta parte del estadio humoral es ver cómo es la extensión de nuestro tumor. Y en sí vamos a ver 3 características en este punto. Son las primeras características del tumor primario, después la afectación de los ganglios regionales, como dijo la doctora, y finalmente lo que es la metástasis a distancia.
En cuanto a las características del tumor primario, vamos a ver una subclasificación en 4 grupos, en las cuales los 3 primeros, T1, T2 y T3, van a ser clasificaciones centradas en lo que va a ser el tamaño, ¿no? Van a decir, puede ser pequeño, mediano, grande, pero la diferencia está en T4, y es donde vamos a ver que ya va a haber una diseminación, ¿no? Va a haber una gran diseminación, inclusive va a llegar a afectar el músculo, ¿no? O sea, es el peor de las clasificaciones en este caso. Segundo es lo que es la afectación de los ganglios regionales, y por eso, bueno, vamos a hablar de lo que nos estaba hablando la doctora, que era la biopsia del ganglio centinela. ¿A qué nos ayuda? A evitar disecciones ganglionares, o sea, extensas, y así conservar la mayor parte del tejido que está en buen estado, ¿no? Finalmente, lo que encontramos es una clasificación en base a la metástasis a distancia. Esto nos va a ayudar a ver cómo ha sido la metástasis y cómo es el pronóstico en base a esto. Vamos a encontrar lo que son 5 estadios. Un primer estadio, que es el estadio 0, que tiene una supervivencia del 96%, donde no vamos a encontrar masas, no vamos a ver lo que son metástasis a las zonas ganglionares. Un estadio 1, donde vamos a encontrar ya una pequeña masa, pero no metástasis, que va a tener una supervivencia de lo que es el 86%. Finalmente, después tenemos lo que es un estadio 2, ya van a haber masas grandes, y en este caso ya vamos a encontrar lo que son las metástasis a los ganglios regionales. En sí se dice que estadio 2, cuando la metástasis solo va a afectar hasta 3 ganglios. Más de esto, pues ya llegaría a ser un estadio 3. ¿No? Cuando hay una afectación de más de 3 ganglios, en este caso 4 o más, ¿no? En base a bajas, pues el pronóstico es mucho peor. En este caso es 56, en este caso 71, 54, ¿no? Y este último caso, que es el estadio 4, pues hay una probabilidad de supervivencia solo del 11%. Pues ya es una metástasis diseminada a varios niveles anatómicos. En sí se nos explica que el 80% de los pacientes que van a llegar a recibir un tratamiento... bueno, eso es todo, así. Tumor filoides. ¿Qué viene? Permiso. Dentro de lo que es el tumor filoides, primero sabemos ya dentro de una parte introductoria que se nos mencionó, que esta, al igual de lo que vendría a ser el fibroadenoma, se va a estar originando a partir de lo que vendría a ser el estroma interlobular. Pero hay ciertos autores los cuales denominan al tumor filoides como otro término, ¿no? En este caso, denominado lo que es el cistosarcoma filoides. ¿Pero por qué no lo llamamos así? Se nos dice que no debemos llamarlo así porque la mayoría de estas lesiones van a ser benignas y no van a ser quísticas. Esta lesión, como tal, la mayoría de estas van a depender de lo que sean mutaciones de lo que es un gen llamado MET12. Es así que vamos a clasificarlo en lo que serían 2 grupos: los que tienen un aspecto benigno y los que tienen un comportamiento maligno. Vamos a encontrar características dentro de cada uno. Por ejemplo, los que tienen un aspecto benigno van a tener una ligera o mínima capacidad, en este caso, de recidivar, mientras que también van a estar presentando lo que serían mutaciones solamente en lo que es el gen MET12 y van a tener mínimos cambios genéticos. Mientras que, por otra parte, los que se comportan de una forma maligna ya también van a tener como tal más mutaciones. O sea, aparte de lo que sea la mutación de MET12, también van a tener una mutación que es en el gen TERT, que como dato interesante, que en este caso es el gen que en este caso codifica la telomerasa, ¿no? Entonces, se nos dice que dentro de lo que serían, pues, ¿cómo diagnosticamos esto? La mayoría se va a diagnosticar mediante lo que vendrían a hacer, pues, algún examen físico que se realiza. Por ejemplo, una persona se baña, entonces puede sentirse masas, ¿no? Mientras que otras personas mediante lo que es una mamografía. Aquí hay una imagen interesante, la cual quiero que se acuerden, porque va a ser lo característico que encontramos en lo que es el tumor filoides, que como nosotros vemos aquí es una forma de hojita, ¿no? Entonces, asociando más que todo, recibe también el nombre de tumor filoides por la etimología, en este caso filo, hoja, ¿no? Entonces, para que nos acordemos, en lo que sería, pues, en microscopía se ve como lo que es una hoja. Entonces, de acuerdo a lo que serían variaciones en el tamaño, se nos dice que las lesiones de lo que es el tumor filoides van a ir desde lesiones que son pequeñas hasta otras grandes que pueden incluso afectar toda la mama. Entonces, las características de las que son grandes es que van a palparse como lo que serían protuberancias bulbosas, o sea, no son como tal firmes, sino que se sienten como nódulos, ¿no? Básicamente son nódulos los cuales están cubiertos de un epitelio, ¿no? Entonces, estos incluso pueden extenderse hacia lo que sería un espacio quístico. En este caso se nos dice que este patrón también se encuentra en el caso del fibroadenoma, pero esto no se considera como tal un factor de malignidad, ¿no? Entonces, es aquí que llega la duda: ¿cómo diferenciamos un fibroadenoma de lo que es un tumor filoides? Primero, se nos dice que lo que es el tumor filoides va a tener como tal una mayor celularidad, también va a tener pleomorfismo nuclear, proliferación de estroma y también bordes infiltrantes, ¿no? Encontramos 2 clasificaciones, que es una en este caso bien diferenciada y una mal diferenciada o anaplásica, que es maligna.
En este caso, la primera, que es una bien diferenciada, se va a parecer más a lo que es el fibroadenoma, pero la característica que los diferencia, como había mencionado anteriormente, es que tienen una actividad mayor mitótica, es decir, que la mitosis, es decir, como tal la replicación entre células va a ser mayor y también en este caso, pues como tal van a ser más celulares. Mientras que las malignas o anaplásicas también se caracterizan porque van a ser difíciles de distinguir de lesiones como tal malignas, que son los sarcomas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta más que todo aquí es que vamos a encontrar una diferencia entre lo que es el fibroadenoma y también lo que es el tumor filoides de acuerdo a la edad. Porque se nos dice que el tumor filoides se presenta más que todo en pacientes que tienen una edad cercana a 60 años, que es algo característico porque en el fibroadenoma se presenta 10 o 20 años antes, ¿no? O sea, en este caso el tumor filoides se presenta después, ¿no? Entonces, la mayoría van a caracterizarse porque son benignas y como tal van a recidivar más a nivel local, pero no metastatizan. Pero por otra parte también lo que sería la clasificación anaplásica, que es maligna, sí puede metastatizar, ¿no? Se nos dice que en este caso, más que todo, tiene una metástasis hematógena y no linfática, y como tal el vaciamiento axilar va a ser contraindicado. La forma de tratar esto, más que todo, se nos dice que va a ser mastectomía o lo que sería la resección del área afectada. Y como tal, algo para recordar aquí es que si es que ocurriera lo que vendría a ser una metástasis, la única parte que va a metastasizar va a ser el estroma. Y bueno, eso sería todo. El tumor filoides, al igual que el fibroadenoma, es un tumor mixto, es un fibroepitelial, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Lo que es, puede haber filoides benignos, de borderline, y los malignos, ¿ok? Malignos encontrados, y hemos encontrado en una chica de 26 años, falleció lamentablemente. Hay casos que se pueden ver. Recuerden que en medicina siempre hay esos casos. Entonces, se caracteriza, a diferencia del fibroadenoma, en la celularidad, tiene mayor celularidad y el maligno tiene más celularidad y mitosis. Esa es la diferencia. Entonces, la diferencia es histológica entre lo que es el fibroadenoma y lo que es el tumor filoides, chicos, ¿no? Entonces, recordar que ambos son tumores mixtos, gracias a eso. Entonces, con esto acabamos la parte de mama. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Mama. Mama. Nada. Muy bien, entonces vamos a... Entonces, en la parte del reproductor masculino vamos a ver patologías de testículo, próstata y también de pene. Uno de sus compañeros se pone. Muy bien. A ver, te escuchamos, Naida. Doctora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Hoy día voy a explicar sobre la histología de los testículos y la próstata. Bueno, como generalidades, sabemos que los testículos son órganos pares, van a estar ubicados dentro del escroto y como funciones principales va a ser la espermatogénesis, que es la producción de gametos masculinos, y la esteroidogénesis, que es la síntesis de hormonas sexuales, ¿no? Tanto como la testosterona y los andrógenos. Ahora, en su estructura, tenemos la túnica vaginal, que está aquí como lo pueden visualizar en la imagen. Esta va a ser una capa de tejido que envuelve los testículos. Estas van a derivar del peritoneo, que permite más que todo la movilidad dentro del escroto. Ahora, hablando de la túnica albuginea, es de tejido conectivo fibroelástico denso que contiene fibras musculares lisas. Y estas van a dividir los testículos en alrededor de 200 lobulillos testiculares. Aquí se puede ver la túnica albuginea y la túnica vascular. La túnica vascular van a estar constituidos por vasos sanguíneos y están incluidos en el tejido conjuntivo laxo. Ahora, en los lobulillos testiculares van a ser 250 compartimentos piramidales que alojan tejido conjuntivo vascular. Estas van a envolver a los túbulos seminíferos y a las células de Leydig, que las células de Leydig son los que producen la testosterona. Estas están divididos por tejido conjuntivo de la cápsula. Ahora, los túbulos seminíferos, como se puede ver aquí en la imagen, está revestido por un epitelio seminífero, o sea, epitelio estratificado. Esta va a descansar sobre la lámina basal
y está cubierto por tejido conectivo fibroso peritubular que contiene fibras de colágeno, fibroblastos y células mioides. Estas van a tener dos tipos de células, ya sean de nutrición y de sostén, como por ejemplo las células de Sertoli o de sostén y las células germinales. En las células de Sertoli, como se puede ver aquí en la imagen, estas van a estar localizadas sobre la membrana basal. Son células cilíndricas con prolongaciones apicales y laterales y van a proteger y nutrir a las células de espermatógenos. Estas más que todo van a secretar la proteína fijadora de andrógeno y establecen la barrera hematotesticular. Ahora en las células germinales, estas se diferencian de modo progresivo de la región basal hacia la luz del túbulo. Se identifican espermatogonias, aquí se puede ver espermatogonias primarios en donde se inicia la meiosis 1 para transformar en espermatocito secundario, el cual al dividirse por la meiosis 2 va a originar a la espermátida, ¿no?, que se transforma en los espermatozoides en la espermogénesis. Aquí se puede ver los espermatocitos, la espermatogonia y las espermátidas que se convierten en espermatozoides. Bueno, la red testicular, como se puede ver aquí en la imagen, que son túbulos rectos anastomosados y están rodeados por tejido conjuntivo vascularizado, sostenidos por tejido conjuntivo denso. Los túbulos rectos, que se puede ver aquí, van a estar rodeados más que todo por tejido conjuntivo laxo. Y por último, los conductillos suferentes, que están unidos por un estroma de tejido conectivo y cada uno de ellos está rodeado de fibras musculares lisas en forma circular. Y van a presentar un epitelio cilíndrico de diferentes alturas, simple ciliado y no ciliado, presentando una luz irregular por la altura del epitelio. Ahora, hablando de la histología de la próstata, como características generales, sabemos que es una glándula accesoria. Sus funciones van a ser la producción de fluido prostático en combinación con el esperma proveniente de los testículos que componen el semen, ¿no? La función principal del fluido prostático va a ser la de activar a las células espermáticas, que esta va a asistir en el proceso general de la reproducción. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta son estas tres zonas que son sumamente importantes, como por ejemplo en este corte transversal se puede ver a la zona periuretral, que va a presentar las glándulas mucosas, ¿no?, que estas van a drenar directamente a la uretra y rodean a la uretra. Aquí esta zona puede sufrir una proliferación anormal de las células comprimiendo parcial o totalmente a la uretra, ¿no?, lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna. Por otro lado tenemos a la zona central, aquí van a presentar las glándulas submucosas y drenan en los senos prostáticos. Estas rodean a los conductos eyaculadores y esta zona es resistente a la inflamación y a carcinomas. Por último tenemos a la zona periférica, que es todo esto, van a presentar glándulas principales que drenan en los senos prostáticos. Estas van a rodear a la zona central y es la zona más susceptible a la inflamación y es donde suelen generarse carcinomas, ¿no? Ahora, hablando del estroma, está compuesto por tejido conectivo y músculo liso. Esta nos ayuda el método de Mallory-Asson, que nos ayuda a ver que por lo que está compuesto, ¿no?, por este tejido conectivo y músculo liso, como se puede ver aquí, lo que está de coloración azul, tejido conectivo y músculo liso, el de rojo, ¿no? Ahora, en las glándulas prostáticas están formadas por un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado y están organizadas en acinos, o sea, sacos, que secretan el fluido prostático y contienen enzimas como el antígeno prostático específico. Estas van a licuar el semen después de la eyaculación. Y aquí, como un resumen de la histología de la próstata, vamos a recordar que esta va a presentar una cápsula, como se puede ver aquí en la imagen, de tejido conectivo denso, no medular, inmediatamente por debajo, abundante en músculo liso, ¿no? Aquí la próstata es una glándula tubular-alveolar compuesta, al igual que la glándula mamaria, y esto corresponde al parénquima, lo que le da la funcionalidad. El epitelio alveolar puede adoptar distintas formas, ya sea cúbico bajo, simple, cilíndrico, pseudoestratificado. Esto es debido a la altura, ¿no?, que presenta. Aquí el estroma, esto de la próstata, es de tejido muscular. Esto quiere decir que está compuesto de tejido conectivo y músculo liso. En ocasiones hay que recordar que especialmente en adultos mayores se puede observar restos de precipitaciones o células epiteliales muertas que forman unos cuerpos bien eosinófilos llamados cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas.
Gracias. ¿Dónde están localizadas las células de Leydig? En el intersticio. ¿Y cuál es su función? La producción de testosterona. ¿Y las de Sertoli? Esto van a ser las células de sostén. También están las células. Vamos a hacer rápido. Ok, chicos, entonces para entender las patologías, esto vamos a pasar porque esto van a exponer sus compañeros. Y vamos a ver. ¿Qué quiero que recuerden? Porque también van a ver. El testículo, como ya no voy a hablar, está formado por todas esta red, ¿no? Ya. Tenemos ahí a los túbulos seminíferos. Entonces, todos los túbulos seminíferos tienen una membrana delgada. ¿Okay? Entonces, ahora que ustedes van a ver tumores, van a ver, estos son los túbulos que hemos visto. Quiero que vean el tamaño de estos túbulos. Entonces, vean que son grandes y están uno junto a otro. ¿Hay atrofia testicular? Sí hay atrofia testicular. ¿Puede haber criptorquidia? Sí. ¿Eso es causa de infertilidad? Sí. Entonces, van a ver imágenes en las que los túbulos seminíferos se reducen a lo mínimo y las membranas empiezan a engrosar y van a estar un tubo acá, otro tubo acá y otro acá. Entonces, eso es lo que es una atrofia testicular que va como una infertilidad. Lo otro, recuerden que viene a ser gónada, como bien lo dijo, va a haber espermatocitos y espermátides, porque los espermatozoides ya maduran. ¿Dónde maduran los espermatozoides, chicos? Entonces estas células grandes van a ser las células germinales, las espermatogonias. Y las células que ven así medias fusocelulares, o sea, como un rombito, estas son las células sustentaculares. Las células de Leydig están en el intersticio. Cuando veamos tumores, vamos a ver tumores que van a derivar de estas células de Leydig, tumores que derivan de células de Sertoli y tumores que van a asemejar, recuerden al disgerminoma, seminoma, van a derivar de estas células. Se van a ver proliferación de estas células redonditas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estos puntitos que acá tenemos? Son las espermátides. ¿Okay? Así se ven las espermátides. Esos son los puntos. Muy bien. Entonces, a ver si voy a hablar con... Por ejemplo, causas de atrofia testicular, estenosis, orquitis, vean cómo los túbulos seminíferos se llegan a engrosar y ya no se ve la maduración de las espermátides. Entonces, cuando yo hago conteo de espermatozoides, ahí obviamente están disminuyendo. ¿Listo? ¿Qué quiero que recuerden? No van a ver. Esta es una torsión testicular. Al final les voy a mostrar unas fotitos. En la próstata, lo que su compañera muy bien les dijo, es un órgano glandular. ¿Listo? Entonces va a tener, una compañera no vino, yo voy a hacer la clase, va a tener glándulas y dentro de esas glándulas tiene las células basales, células epiteliales, pero tiene glándulas y tiene un estroma de sostén que es fibromuscular. ¿Ok? Entonces, cuando veamos lo que sea cáncer o lo que sea lo que es hiperplasia, vamos a ver alteraciones tanto en las glándulas como en el estroma en el caso de la hiperplasia y en el caso del adenocarcinoma del cáncer, las patologías van a ser a nivel de las glándulas donde se pierden estas células basales, desaparecen y eso viene a ser una característica para el cáncer de próstata. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a continuar con otra de las patologías que va a ser patología del pene, cáncer del pene. Ever, si más no me equivoco. Listo, vamos a ver. Doctora, ¿hay cáncer de pene en el hospital? Bueno, doctora, compañeros, voy a hablar en esta oportunidad de carcinoma de pene o cáncer de pene. Como bien sabemos, esta patología es infrecuente, normalmente a nivel mundial es
entre menos del 1%. Como bien se sabe, todo cáncer o en este caso patología o neoplasia que viene de epitelio se denomina carcinoma, ¿no? De todos los cánceres depende que se presentan, el 95% va a ser de epitelio escamoso. Normalmente, si esta incidencia va a aumentar en países desarrollados por el tema de higiene y algunos aspectos socioeconómicos. La mayoría de los casos va a presentarse en este caso en hombres no circuncidados y que presentan deficiente higiene. Hay factores de riesgo frente a esta patología, ¿no? Respecto a la incidencia, podemos mencionar que en Europa y Estados Unidos va a oscilar entre un 0,3 a 1% por cada 100.000 habitantes, ¿no? En el caso de Latinoamérica, específicamente Brasil, Paraguay, Uganda, va a ser mayor al 8% también por cada 100.000 habitantes. En España va a oscilar entre 1 y 2%. Entre los factores de riesgo normalmente va a estar el tema de la circuncisión, en este caso la presencia de esmegma, de fimosis, también va a estar altamente relacionado con el virus de papiloma, en este caso el 16 y el 18, más íntimamente relacionado con el 16. Respecto a, en este caso, con hábitos sexuales, se va a tener con aquellas personas que tienen múltiples parejas y aquellos que tienen relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? También va a estar relacionado entre... aquellas personas que tienen infección por HIV y tabaco, en este caso. Hablaremos un poco de carcinoma in situ, ¿no? Que también se denomina enfermedad de Bohr. Normalmente va a estar presente en el cuerpo del pene. Esto se va a dar generalmente en pacientes ancianos de tercera edad que no han sido circuncidados. Ahora, histológicamente se va a ver displasia en la epidermis y esta no va a infiltrar, ¿no?, al tejido subyacente. Se dice que el 10% de estos puede pasar a un carcinoma epidermoide infiltrativo. El tema respecto a la eritroplasia de Queyras o también en este caso carcinoma epidermoide infiltrativo se va a dar generalmente en el glande y en el prepucio del pene, ¿no? Esta sí va a ser infiltrativa, va a tener lesiones ulcerosas, grisáceas, va a infiltrar, va a ser indurada. Histológicamente va a tener un patrón queratinizante, ¿no?, que es típico de esto. Ahora, respecto al tema de diagnóstico, va a ser importante realizar una biopsia y el tratamiento normalmente se va a dar por quimioterapia, por fármacos, radioterapia y también por tema quirúrgico. En esta parte se va a hacer dos partes, ¿no? Va a ser una cirugía parcial o una cirugía total, ¿no? Penectomía parcial o penectomía total. Respecto al diagnóstico, vamos a hablar del diagnóstico del tumor primario. Se va a requerir, como siempre, como para todo diagnóstico, una historia clínica adecuada y una exploración física. Se tiene que tener bien en cuenta, en este caso, una lesión proliferativa o ulcerada. La presencia de fimosis va a tener que ser muy frecuente, la secreción cero hemática. En este caso, la localización, como anteriormente dijimos, va a ser normalmente en el glande y en el surco, en este caso balano prepucial, en un 85%, en el prepucio un 15% y en el cuerpo poca, ¿no?, en este caso. Normalmente, como anteriormente dije, va a haber pruebas de biopsia, resonancia magnética nuclear y ecopeniana. Sería todo. Se aplaude. ¿Qué virus se asocia el carcinoma escamoso? Igual que el cáncer de cuello uterino, 16 y 18. ¿Listos? Entonces, quiero... Se van preparando los chicos de tumores de testículo. Cuidado que la invierta. Cuidado que te va. Cuidado que te va. No. Cuidado. Facilito para que entiendan algunas patologías, ¿ok?
Existen malformaciones congénitas en el pene, sí existen, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver lo que son las hipospadias y las epispadias, ¿no? Recuerden que en este caso el uréter tendría que estar, eso es lo normal, en el glande. La hipospadia es cuando, en este caso, el orificio, la uretra va hacia la parte ventral y la epispadia cuando va hacia la parte superior, ¿no? En algunos casos, la mayoría son aislados. Este, por ejemplo, es un bebito, una epispadia. Cuando hay neonato van a tener que examinar y ver si hay alguna malformación. Y esta es una hipospadia, ¿no? Entonces, van a encontrar, eso sí, en neonato van a encontrar unas patologías. ¿Qué es la fimosis? Que justo Eber les hablaba como un factor de riesgo. Recuerden que tenemos el glande, tenemos el prepucio y en este caso este capuchón del prepucio tiene que tener una retracción normal. En los pacientes con circuncisión se agranda este pedacito que se saca, entonces la retracción es normal, casi completa, ¿no? Hay casos que van a ver también en pediatría en los cuales este capuchoncito, el prepucio, se retrae y es más pequeñito, no puede, no va a poder retraerse, ¿no? A eso se llama fimosis. Y en este caso va a haber una incluso infección, a veces hay incluso material purulento que van a encontrar en los bebitos, y bueno, se torna rojo, grande, y eso es lo que se encuentra más en lo que son pediátricos, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? El cirujano pediatra hace un pequeño. ¿Puede haber casos de fimosis en adultos? Sí, podría haber encontrado porque de repente no ha habido un tratamiento adecuado cuando era un niño, sí puede haber esto, ¿no? Entonces, como ustedes ven, acá ya hay habría una infección, va a haber erosión, va a haber complicaciones y ese va a ser un foco de ingreso para lo que es el virus del papiloma. Van a encontrar infecciones, van a encontrar patologías de masas escrotales, esto es lo normal del testículo con todos sus epidídimos, sus vasos, ¿no? En este caso, entre la túnica vaginalis a veces se genera un espacio con líquidos, es un hidrocele y se palpa como un tumor. Pueden encontrar, por ejemplo, el epidídimo también que se dilata, espermatocele, o a veces los vasos, en este caso las venas se dilatan y ahí tenemos varicocele. El varicocele es una causa de infertilidad. Recuerden que los testículos como están descendidos en la bolsa porque la temperatura tiene que ser menor para que haya la espermatogénesis, ¿verdad? Pero como acá hay vasos dilatados, hay mayor temperatura, entonces esto puede ocasionar también una causa de infertilidad, ¿no? Entonces hay varias causas de infertilidad. Van a encontrar condilomas acuminados, igual que en la parte femenina, sí, ¿verdad? Se van a asociar al virus del papiloma 6 y 11, que son esas lesiones verrucosas que ustedes van a ver, ¿no? Recuerden que cuando el virus del papiloma infecta la célula epitelial, se llama coilocito. Y el coilocito es esta célula grande, con doble núcleo, citoplasma amplio. Eso significa que eso tiene una infección por virus de papiloma. Como Eber dijo, el carcinoma que se forma a nivel del pene, recuerden que el pene está cubierto por piel. La piel es un tipo de epitelio escamoso. Entonces, ¿cómo se llama la neoplasia maligna de pene? Carcinoma escamoso. ¿No? Se asocia al virus del papiloma 16-18. ¿Hay carcinomas in situ? Sí, hay carcinomas in situ, chicos. Ahí ya justo su compañero habló acerca de lo que es la enfermedad de Bowen, de Lat, hizo la diferencia, dónde se ubica cada una. Uno es en glande y el otro más es en lo que es el cuerpo del epitelio. Existe también la papulosis bowenoide, que en este caso se va a dar en pacientes sexualmente activos. Y se ven como estas lesiones rojizas, que no son abultadas, no es una verruga, sino son lesiones medias rojizas papulares, ¿no? Lo bueno, esto es un carcinoma, sí es como un carcinoma, pero no evoluciona a un carcinoma invasivo. Pero se va a dar en pacientes sexualmente. ¿No? En algunos casos puede haber regresión, sí, van a encontrar ese tipo de lesiones también en la zona. Esto es como ya se ve un carcinoma infiltrante, esta es una amputación parcial, una trictomía parcial, en parte cristal, vean cómo infiltra, acá ya hay una destrucción prácticamente. Ahora recuerden que cuando hemos visto lo que es carcinoma de cuello uterino, hemos visto que el virus del papiloma ingresaba por la zona de transición en la mujer, porque es una zona
débil, por así decirlo. En el varón todo es piel, debería ser muy resistente, el virus no tendría por qué ingresar. Pero ¿qué pasa? Justo lo que decía Ever. A nivel del surco balano prepucial puede haber acumulación de esmegma. Si un paciente, si una persona no tiene la limpieza adecuada, entonces ahí se empieza a acumular líquidos, se empieza a generar algún tipo de inflamación y empieza a haber erosiones. Y es por esa zona donde ingresa el virus del papiloma. Y justo por eso Ever les comentó que la localización más frecuente del cáncer del pene es esta zona. ¿No? ¿Puede haber infiltración? Hemos tenido casos, sí. ¿Por qué llegan a este nivel tan infiltrante? Porque los pacientes varones a veces tienen un poco de pudor, no les gusta consultar, ¿no? Les da un poco de vergüenza y ya llegan en casos demasiado avanzados como en este caso, ¿no? Ya infiltran lo que son los cuerpos esponjosos, incluso. No sé, en varios casos también. ¿No? Y esto es como se ve, ¿no? Entonces tenemos incluso pérdidas de queratina, destruye totalmente, ¿no? Hasta aquí. Entonces ahora vamos a ver patologías del testículo. Y una de las que van a encontrar va a ser los tumores del testículo. Nombre, por favor. Katy, abajito, abajito, abajito. Ahí está. Ahora sí. Doctora y compañeros, tengo una grabación. En esta oportunidad vamos a explicar lo que son los tumores testiculares. Bien, para hablar de los tumores testiculares, la OMS nos dice que va a haber una variabilidad de gamas histológicas para esto, destacando dos de ellas, las que son los tumores de células germinales, que se presentan en un 95%, y los otros que son los tumores de células pulmonares sexuales. Esos tumores de células germinales van a tener diferentes subtipos, como lo vamos a observar aquí, algunas derivadas de neoplasias in situ y otras que no están relacionadas a estas. Los tumores que elegimos de estromas cordonales y los mixtos. Siguiente, por favor. Ahora, vemos en una plantilla, ¿no? en un corte histológico normal, ¿no? Vemos la piel, el músculo de dartos, la túnica sanguínea, luego vemos primero la túnica vaginal y luego la túnica albuginea, luego vemos la túnica vascular y lo que nos hablaron ya nuestros compañeros son los túbulos seminíferos, que dentro de estas tenemos a las células de Sertoli Sustay y en el intersticio tenemos a las células de Leydig. Eso es lo que normalmente nosotros deberíamos de ver. Ahora, estos tumores de células germinales van a estar sobre todo en aquellos hombres que son de origen caucásico a nivel de los 15 a 45 años de edad. La mayoría de riesgos se encuentra en países como Europa, Nueva Zelanda, África y Asia. Normalmente se dice que causa el 10% de lo que es la muerte. Sin embargo, la mayoría de estas son tratables y tienen buen pronóstico. Ahora, en la patogenia vamos a hablar de diferentes factores, unos que son los ambientales, los que están asociados al síndrome de disgenesia testicular o SDT, que es la criptorquidia, es cuando no hay descenso testicular, y pospardia, y la doctora nos mostró una imagen donde el meato de la uretra no se encontraba en la punta, sino más posterior o ventral e inferior. Luego, este también está asociado al esperma de baja calidad. Y el 10% nos dice que está asociado a lo que es la criptorquidia, que es la mayor relación que tiene con estos tumores. Luego tenemos lo que es la predisposición elevada a intrauterina, que está relacionada con los pesticidas o estrógenos no esteroideos. Otro que nos dice que es el síndrome de Klinefelter, que el riesgo es menor al 50%, sin embargo se puede dar. Este es un síndrome genético, porque en el varón normalmente debería aparecer el cromosoma XY, sin embargo vamos a ver un cromosoma extra que es el de X, por eso va a ser XXY, observando diferentes características fenotípicas como el crecimiento de las mamas, entre otras, y también va a presentar diferencias neurológicas.
Normalmente también está asociado a lo que es la azoosperma secreta, es decir, que no hay producción de espermatozoides. Otro factor que nos dice, que nos menciona el libro, son los factores genéticos. Los principales o el más importante que nos menciona es los TCGs o los tumores de células germinales familiares, que vamos a tener diferentes losis genéticos que van a estar asociados a genes que van a codificar el ligando del receptor tirosina sinasa, sobre todo el KIT y el BAC. Ya. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan esos tumores de células germinales? Primero, tenemos a las células germinales primordiales. Nos dice que en estas vamos a encontrar cierta lesión o defecto en su diferenciación, para que posteriormente haya una activación de señalización del factor de crecimiento, es decir, se van a activar las mutaciones en lo que es la tirosina sinasa aquí. Luego, estas van a dar la génesis a lo que es la neoplasia de células germinales in situ, el 90% relacionado sobre todo a la criptorquidia. Ahora, también tenemos neoplasias de origen dentro del útero, que estas van a estar inactivas hasta la pubertad. Luego van a estar activadas por influencias hormonales, ¿no? Luego tenemos a las células de lesión. Estas células de lesión van a conservar ciertos factores como la OCT3 y 4 y el NANOC. Luego estos progresan a las células, a los tumores de células germinales, los cuales van a presentar una reduplicación del brazo corto del cromosoma 12, el cual se le va a llamar isocromosoma 12P. Ahora vemos aquí, Ábralo. vemos aquí, ¿no es cierto?, la célula germinal totipotencial normal. Lo que debería dar es un espermatocito normal sin ningún problema. Sin embargo, cuando va a haber una lesión a este nivel, va a dar lo que es un seminoma o lo que es un carcinoma embrionario. Si este carcinoma embrionario sigue progresando, vamos a ver una desdiferenciación extraembrionaria y una intraembrionaria. En la extraembrionaria vamos a ver que van a haber dos vías, unas trofoblásticas y otras del saco piterínico. Por eso es que estos tumores también van a tener dos nombres como tales, ¿no? Ahora, en las trofoblásticas el coriocarcinoma y en los del saco vitelínico el tumor del saco vitelínico. Luego tenemos a la visualización intraembrionaria, que va a ser el teratoma. Vamos a mostrar una clasificación más compacta próximamente para que lo entiendan mejor. En la lupa de arriba. En la lupita arriba. Ya. Bien, ahora tenemos un esquema que va a ser, parece un poco complejo, pero no lo es tanto. Ahora, tenemos una célula germinal. Esta célula germinal, de esta directamente va a haber una que va a salir, que es el seminoma espermatocítico. Ahora, esta célula germinal sufre una lesión y se va a derivar a lo que es el NIC, es decir, el carcinoma intratubular indiferenciado. De este vamos a ver diferentes, ya sea el seminoma intratubular, del saco vitelínico, enfermedades intratubulares trofoblásticas y el carcinoma embrionario intratubular. Ahora, de este NIC van a salir lo que es el seminoma. Cuando va a haber presencia de alfa-fetoproteína es que vamos a ver tumores relacionados al saco vitelínico, y estos pueden incluso evolucionar lo que es un teratoma inmaduro hasta un teratoma maduro. Luego tenemos este seminoma, cuando va a haber, vamos a encontrar sincitio trofoblasto, puede evolucionar lo que es un coriocarcinoma. Ahora, de este seminoma podemos ver que tal vez no hay una diferenciación, o bien va a haber una diferenciación precoz carcinomatosa, lo cual va a evolucionar en un carcinoma embrionario, un teratoma inmaduro y luego un teratoma maduro. Ahora, lo que estamos hablando de la clasificación y lo que vamos a hablar en esta clase. Vamos a tener a los dos tipos, ¿no? Las células germinales, las células de cordones sexuales, estromas, y otros incluso que vamos a ver las mixtas. Estos son la mayoría de casos que vamos a ver los seminomatosos, sobre todo el seminoma espermatocítico, a los no seminomatosos, que son carcinomas embrionarios, tumor de saco vitelínico, coriocarcinoma y teratoma. Y otros los de cordones sexuales que están asociados a las células de Sertoli y a las células de Leydig. Bien, aquí vemos lo que hemos dicho, ¿no? Los seminomatosos. Vamos a encontrar primero a lo que es el seminoma. Este va a ser el más común y va a estar presente sobre todo en personas jóvenes adultas, alrededor de los 30 a 40 años. Este tumor va a ser el 50%, por así decirlo, que sobresale entre los otros, ¿no? En el ovario ya lo hemos visto, se le denominaba disgerminoma.
Los genes que van a expresar esta lesión van a ser el isocromosoma 12p, el OCT3 y 4 y el NANUC. Por lo tanto, en la inmunohistoquímica van a dar positivo. Ahora, se nos dice también que el 25% de las mutaciones están asociadas a lo que es el gen KIT. Macroscópicamente observamos que va a ser una masa homogénea, blanca grisácea lobulada, sin hemorragia y tampoco necrosis, no lo vamos a encontrar. Generalmente no va a penetrar lo que es la túnica albuginea, pero sin embargo puede extenderse a lo que es el epidídimo, el cordón espermático y el saco escrotal que lo contiene, ¿no? Microscópicamente vamos a observar que estas células, como observamos aquí, van a ser redondeadas o poliédricas con una membrana citoplasmática bien delimitada. Con las dos manos. Con una membrana citoplasmática bien delimitada, como observamos, van a tener núcleos con cromatina fina e irregular. A veces nos dice que presentan núcleos predominantes de 1 o 2. Y otras que vamos a observar que van a ser sábanas de células tumorales pálidas divididas en lóbulos mal definidos. Como se observa, no hay muy buena definición. Por tabiques finos y va a haber una reacción linfocitaria o inflamatoria reactiva presente, a diferencia de este, que es el tumor espermatocítico, que ya hemos dicho que es el único que proviene directamente de las células germinales, ¿no? Ahora, a diferencia del otro, se presentan en personas de mayor edad, a los 65 años. El 9%, como observamos, pueden ser bilaterales. Generalmente son de buen pronóstico, puesto que rara vez van a metastasizar. Ahora, a diferencia del otro, va a carecer del isocicloma 12p, pero va a presentar lo que es el cromosoma 9q. Macroscópicamente, como observa, va a ser algo circunscrito, que es carnoso, a veces va a presentar regiones quísticas. Ahora, microscópicamente vamos a observar tres tipos de poblaciones: unas células pequeñas con cromatina densa, unas células medianas, que van a tener núcleos sobre todo redondeados y cromatina en espirema, como aquí. En esta no vamos a encontrar linfocitos y en esta sí. No vamos a encontrar sensitivofoblastos, pero en esta sí. Me olvidé mencionar, ¿no? Alrededor del 15% de sus seminomas se dice que van a tener sensitivofoblastos, puesto que van a tener altas concentraciones de lo que es la hormona gonadotrópica coriónica humana elevada en sangre. Bueno. El carcinoma embrionario se encuentra entre personas de 20 a 30 años. Es más agresivo que el seminoma, puede ocurrir como un tumor puro o mezclado de células germinales. Microscópicamente se extiende a través de la túnica albúgena hacia el epidídimo o cordón espermático. Su aspecto es heterogéneo debido a la presencia de focos de hemorragia o necrosis. Microscópicamente se ven células que crecen en patrones alveolares o tubulares, a veces con pliegues papilares. Tienen lesiones indiferenciadas que muestran sábanas de células con espacios en forma de hendiduras, células neoplásicas grandes y anaplásicas con núcleos hipercromáticos y núcleos prominentes, bordes celulares borrosos, figuras mitóticas y células gigantes tumorales, invasión linfática vascular común. El otro es tumor de saco vitelino. El tumor del saco vitelino o de tumor de seno endodérmico, también llamado, se encuentra en prepúberes como tumor testicular y en lactantes y niños de hasta 5 años, que tiene un buen pronóstico. En postpúberes con mayor frecuencia en combinación con el carcinoma embrionario. Macroscópicamente se ve como masas testiculares asintomáticas y microscópicamente se ve como compuesta por una red de forma de encaje de células cúbicas aplanadas o fusiformes. Puede encontrarse estructuras papilares, cordones sólidos de células y otros patrones de crecimiento menos comunes. En el 50% de los tumores se muestran estructuras semejantes a los cuerpos de Stirler y Duval. Su núcleo es mesodérmico con papilar central y una capa visceral y parietal de células semejantes y glomérulos primitivos. Los glóbulos eosinófilos de tipo hialino que contienen alfa,
proteína y alfa-1 antitripsina se observan en estas células. Les voy a hablar de los coriocarcinomas, que son tumores de células germinales muy agresivos, tienen una forma más pura en menos del 1% y se observa como metástasis generalizada hemorragia en sitios afectados. Macroscópicamente se ven pequeños de 5 centímetros de diámetro, con hemorragia y necrosis muy frecuente. Microscópicamente se ven como compuestos por dos células íntimamente yuxtapuestas, sin citotrofoblasto y el citotrofoblasto, que son las células citotrofoblasto son grandes, multinucleadas, abundantes y con algún citoplasma vaculado o eosinófilo que contiene gonadotropina coriónica humana, que se detecta en la inmunohistoquímica. Y las células del citotrofoblasto son uniformes y poligonales con bordes definidos y citoplasma claro y un único núcleo bastante uniforme. Y los teratomas, que son tumores de células germinales con varios componentes celulares debidos de más de una capa germinal. Los teratomas puros se encuentran en lactantes y niños. En los postpuberales, teratomas se consideran malignos, y en los prepuberales se organizan en estructuras con semejanza de tejidos. En ejemplo se puede ver el quiste dermoide, que contiene cabello, dientes y piel. Macroscópicamente son grandes, de 5 a 10 centímetros de diámetro, y tienen presencia de varios tejidos. Confieren aspecto heterogéneo con áreas sólidas que pueden ser cartilaginosas y quísticas, y microscópicamente se ven con lesiones de células diferenciadas en el tejido neural, haces de músculo liso, islotes de cartílago, epitelio escamoso de tipo epidérmico, estructuras que recuerdan a las glándulas tiroideas, epitelio branquial y segmentos de la pared intestinal. Los tumores mixtos que se van a encontrar a este nivel, el 60% aproximadamente de los tumores de células germinales van a estar compuestos por uno o de los tipos anteriores, que ya los han explicado. Más que todo, las mezclas más comunes van a estar entre el teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino, mientras que otro sería el seminoma con carcinoma embrionario y carcinoma embrionario con teratoma. Las características clínicas de los tumores de las células germinales van a ser un aumento de tamaño indoloro de los testículos, aunque cualquier masa sólida en general que se debe considerar neoplásica hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahora, una biopsia testicular se va a asociar al riesgo de diseminación del tumor. El tratamiento estándar de una masa testicular sólida es la orquiectomía radical basada en la presunción de la malignidad, como se ve en este ejemplo. ¿Y qué es la orquiectomía? Bueno, es la extirpación quirúrgica total o parcial del testículo con presunción de que sea un tumor. Ahora, hay dos tipos de diseminación que vamos a encontrar acá: la diseminación linfática y la hematógena. En la linfática, vamos a ver que va a afectar en primer lugar a los ganglios paraorticos retroperitoneales, mientras otra diseminación sería hacia los ganglios mediastínicos y supraclaviculares. La diseminación hematógena se va a producir principalmente a los pulmones y también al hígado, encéfalo y hueso. Aunque mira, también acá podemos ver que la metástasis de seminomas suele afectar más que todo a los ganglios linfáticos. Ahora, los tumores de las células germinales no seminomatosos tienden a producir metástasis antes y con mayor frecuencia por esta vía de diseminación, ¿no? Ahora, los tumores de las células germinales se van a derivar de las células germinales pluripotenciales. Bueno, los biomarcadores séricos en los tumores de las células germinales. Los tumores de células germinales van a secretar hormonas polipeptídicas y enzimas que pueden detectarse en la sangre periférica del paciente, como la HCG, la AFP, no es lo que van a sacar.
el lactato deshidrogenasa, que también puede servir como biomarcadores en el diagnóstico de tratamiento del cáncer testicular. Y bueno, el HCG o el AFP, si están elevados en más del 80% de individuos con tumor de células germinales o seminomatosos en el momento del diagnóstico. Ahora, los marcadores séricos son valiosos ¿para qué? Para dar una evaluación inicial de las masas testiculares, una estratificación de los tumores de células germinales testiculares, que, bueno, por ejemplo, después de una orquiectomía, la elevación persistente de estos dos marcadores va a ser un indicio de que ha habido una metástasis al final de cuentas. También sirve para una evaluación de la carga tumoral, el seguimiento de la respuesta del tratamiento. Ahora, el tratamiento y pronóstico de los tumores testiculares va a depender del estado clínico, patológico y del tipo histológico. Ahora, el seminoma es el más radiosensible y quimiosensible y que tiene un mejor pronóstico. Ahora, en más del 95% de pacientes con seminoma en estadio primario y secundario, se va a curar mediante orquiectomía, pero con o sin quimioterapia o radioterapia. Los tumores del estroma gonadal de cordones sexuales. Esto se va a subclasificar según su supuesta histogenia y diferenciación. Los más importantes son los tumores de las células de Leydig y tumores de las células de Sertoli. Las características patológicas correlacionadas con la malignidad van a ser un tamaño mucho más grande, que va a ser mayor a 5 centímetros, va a haber necrosis, bordes infiltrantes, anaplasia, actividad mitótica, una invasión vascular linfática y una extensión extratesticular. Los tumores de las células de Leydig. Bueno, la característica más común es la hinchazón testicular, aunque en algunos pacientes llama la atención la ginecomastia, en el momento en el crecimiento del mama en varones. También en los niños el efecto hormonal predominante se va a manifestar como una precocidad sexual. Ahora, también se va a asociar los tumores de las células de Leydig al síndrome de Klinefelter, criptorquidia, leiomiomatosis hereditaria y síndrome de carcinoma de células renales. Ahora, estos tumores, ¿qué van a generar? Van a sintetizar andrógenos, en algunos casos estrógenos y corticosteroides, y puede afectar a niños o adultos, ¿no? En cuanto a la morfología, van a formar nódulos circunscritos menores de 5 centímetros de diámetro, una apariencia homogénea de color pardo, dorado más o menos. Y bueno, las células tumorales se parecen a sus homólogos sanos, aunque son más grandes y unos contornos celulares redondos. Vamos a encontrar también una abundante citoplasma eosinófilo granular y un núcleo central redondo. Ahora, en el citoplasma vamos a ver que va a contener pequeñas gotitas de lípidos, vacuolas o pigmentos de lipofucsina. Estos se van a denominar como cristaloides de Rankin, que se ve acá, que es más o menos en forma de bastón y que va a estar aproximadamente, o lo vamos a encontrar en un 25% de los tumores en general. Ahora, aproximadamente un 10% de estos tumores en adultos son malignos y pueden producir metástasis. Ahora, los tumores de las células de Sertoli. Bueno, histológicamente, las células tumorales están dispuestas en travéculas distintivas que tienden a formar estructuras o túbulos en forma de cordón. Ahora, la mayoría son hormonalmente silentes, que no van a generar nada hormonalmente. Ahora, se presentan como una masa testicular y se relaciona con el complejo de Carney, con el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de papilosis adenomatosa familiar. También aparecen como nódulos pequeños, firmes, con una superficie homogénea de color blanco, grisáceo o amarillo. Estos son benignos y solamente aproximadamente el 10% puede evolucionar a maligno. Ahora, otro vendría a ser el gonodoblastoma, que es una neoplasia infrecuente compuesta de una mezcla de células germinales, elementos del estroma gonadal, y casi siempre va a afectar a las gónadas con alguna forma de disgenesia testicular. Y por último tenemos al linfoma testicular. Este también es un poco frecuente, representa aproximadamente el 5% de las neoplasias testiculares, aunque la forma más común en hombres mayores de 60 años, ¿no? Ahora, son tumores agresivos que están diseminados en el momento de la detección. Ahora, suelen ser bilaterales, afectan al cordón espermático y, bueno, las más frecuentes en orden decreciente son el linfoma B difuso de células grandes, el linfoma de Burkitt, el linfoma de NK
extraganglionar positivo para el virus de Epstein-Barr y tiene una alta propensión a afectar el sistema nervioso central, esta última manipulación. Bueno, eso sería todo. Gracias por escucharnos. Estoy pasando una hojita de asistencia, chicos. Espera, Benito. Espera. Entonces, el testículo, vamos a ver esta parte. Dentro de algunas patologías que no son oncológicas van a encontrar en emergencia lo que es la torsión testicular. En este caso va a haber un giro a nivel de lo que es el cordón espermático, hay una isquemia, porque no sé que en ese cordón pasan vasos, entonces se tiene que extraer. Hay dos etapas, pueden ser en neonatos y en adolescentes, donde con frecuencia se puede encontrar esta torsión testicular. Entonces, dependiendo del tiempo de isquemia, puede haber una reversión o lo que termina es una extirpación. Muy bien, en lo que son los tumores, para hacer un resumen, de acuerdo a la edad, lo que quiero que recuerden que en personas prepúberes, o sea, niños, pueden encontrar tumor de saco vitelino o teratoma. El resto va a ser también en adultos, los jóvenes. Vamos a tener, como su compañera Katy nos comentaba, el seminoma va a ser el más frecuente, y dentro de los no seminomatosos, que son germinales, vamos a tener todo lo que comenzamos, ¿no? Coriocarcinoma, saco vitelino, carcinoma embrionario, que son los mismos que se encuentran en ovario. ¿Okay? Si han visto los tumores germinales, son los mismos que vamos a encontrar. La diferencia del seminoma, que en varón es seminoma y en mujer es disgeminoma. ¿Puede haber tumores mixtos? Sí puede haber. Y el resto van a ser los tumores de cordones sexuales que Johan nos expuso, Leydig Sertoli, porque hemos visto que en histología tenemos estas células. Puede haber metástasis y otros tumores raros como el que es el linfoma también, que puede encajar ahí. ¿Listo? Esta clasificación ya les comentó su compañera. El seminoma es algo sólido, recordar que se ve igual que el disgerminoma, esas células redonditas que les dije que son las células de los espermatogonios o los ovocitos, en este caso son células grandes, redonditas, y los linfocitos que van a encontrar. El seminoma tiene varias clasificaciones y no vamos a enfatizar en eso, simplemente recordar. Carcinoma embrionario, recordar la alfa-fetoproteína elevada. El saco vitelino puede darse en personas lactantes, niños de 3 años. Lo característico que ya comentó también Renata, los cuerpos de Schiller-Duval, que también los vamos a encontrar en estos. Los teratomas también es prepuberal, puede encontrar en lactantes y en adultos. Recuerden que es lo mismo, es el teratoma que vamos a encontrar en una niña. Pelos, dientes, sistema nervioso, pueden ser maduros, inmaduros, pueden ser también de tipo especializado, etc. Los tumores de Leydig son personas que es amplia la edad de presentación. En este caso recuerden que los andrógenos van a ver elevados, porque ellos tienen que ver con lo que son las hormonas, y se caracterizan porque son células, son tumores muy amarillos, eso es lo peculiar de este tumor. Tengo tumores de Sertoli también, vamos a ver. Entonces eso es en tumores, es casi lo mismo de los tumores germinales en ovario, es lo mismo, pero el seminoma es lo que les varía. Y también los tumores de cordones sexuales, porque acá ya no voy a tener tecoma, fibroma, no voy a tener tumores de la granulosa, sino voy a tener las células que ayudan y dan soporte, que son las células de Leydig y de Sertoli, ¿no? Entonces, similar. Ahora vamos a pasar a lo que es la próstata. Su compañera ya nos habló de lo que son las zonas de la próstata. Tenemos una zona periuretral, tenemos una zona periférica también, que vamos a ver en las patologías. Puede haber inflamaciones, prostatitis,
Y una de las patologías frecuentes que ustedes van a encontrar es la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser un crecimiento tanto de la zona periuretral o de la zona de transición, donde va a empezar a proliferar las células. Ya su nombre nos dice que va a haber un incremento tanto del número, en este caso es el mixto, tanto del número como de la que es el tamaño de las glándulas. Entonces empieza a crecer, hemos visto que es un órgano glandular con estroma, entonces empieza a crecer y empieza a formar estos nódulos, por eso algunos le llaman hiperplasia nodular, porque empieza a crecer como unos nódulitos que se forman ahí, ¿no? Entonces, muy bien, ¿por qué se da? Porque va a haber, en este caso, la testosterona va a ser, con la 5-alfa reductasa, va a empezar a producir factores de crecimiento que van a estimular tanto a las glándulas como al estroma a empezar a proliferar. Entonces las glándulas, de lo que tendrían que ser de este tamaño, pequeñitas y espaciadas, vean que empiezan a dilatarse, se tornan mucho más grandes, y el estroma también, las fibras musculares empiezan a proliferar. Entonces en este caso es una alteración hormonal también. Como tratamiento a veces se inhibe esta hormona 5-alfa reductasa para evitar que haya ese estímulo en el crecimiento de la próstata. Eso ya hemos visto en hiperplasia cuáles son las molestias. Como pueden ver, esta es la superficie de una próstata normal, superficie de corte, y esta es una hiperplasia nodular. Vean cómo empieza a proliferar la parte periuretral, transición, y empieza a proliferar, empieza a crecer. Por lo tanto, la próstata aumenta de tamaño. Y recordamos que la próstata está por debajo de la vejiga, entonces su paciente va a tener problemas urinarios, ¿cierto? Ya ustedes eso ya lo van a ver. Ya lo hemos visto. Entonces repasen nada más. Ahí tengo mi próstata, debajo está la vejiga, tengo la próstata y empieza a crecer, como están viendo. ¿Qué complicaciones puede dar si es que no se opera esa próstata? Recuerden que hay grados de hiperplasia, ¿no? Hay hiperplasia grado 3 que ya obstruye totalmente, casi el chorro urinario es mínimo también. Entonces vean que primero va a dificultar el paso de orina, por lo tanto la pared de la vejiga empieza a hipertrofiarse, ¿no? Primera complicación. Segundo, va a incrementar el residuo urinario, porque no va a poder expulsar todo el chorro urinario, entonces foco de infección para su paciente. ¿Qué más? Si a pesar de esto la vejiga no compensa, o sea, hace mucho sobreesfuerzo, este sobreesfuerzo se va a ir hacia la parte ascendente, entonces la vejiga se dilata, pero algunos hacen incluso globos vesicales, va a afectar a lo que son los uréteres, vamos a tener un hidrouréter, puede ir hacia lo que es el riñón, me da una hidronefrosis, y en algunos casos ya con infecciones puede tener una pielonefritis o incluso pielonefritis crónicas y agudas, ¿no? En las crónicas hemos visto de que ya el parénquima ya no funciona y esto terminaría con la extirpación renal, la nefrectomía. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la que las hiperplasias de próstata se deben operar para evitar esas complicaciones, chicos. ¿Okay? Entonces, ahí tengo la hiperplasia, zona central. Bueno, y ahora sí hablaríamos de lo que es la parte maligna, que es el adenocarcinoma de próstata. ¿Cuál es, Carlos? ¿El último? O sea, ya se operó. El viernes vamos a ir, no vamos a ir. Parece ser entonces es la semana. Ay, no me digas. Solo vas a esperar. Empieza, Carlos. A ver, chicos, 2 temas más de todo. Te digo, casi regreso.
Bueno, ya entonces para culminar yo voy a hablar de lo que vendría a ser el de una persona de próstata, que va a ser un tema que va a ser bastante importante para nosotros aprender, porque vamos a ver que va a ser bastante frecuente. Entonces, como bien podemos ver en la diapositiva, vamos a ver que va a ser la forma más común del cáncer en el hombre, siendo aproximadamente ¿no? el 20% de los tumores malignos que se va a presentar en el hombre. Así que también va a estar relacionado con lo que vendría a ser las causas de muerte más normal y lo que debería ser pues los tumores en los hombres, que en sí sería segundo luego de los tumores del pulmón. Y también vamos a ver de que estos adenocarcinomas de próstata pueden ir desde cánceres histológicos que van a ser bastante irrelevantes, que no le vamos a tomar importancia, a tumores que van a crecer muy rápido y que van a ser rápidamente van a ser mortales, ¿no? Van a ser bastante bruscos en su crecimiento. Ahí podemos ver la imagen. Bueno, en lo que vendría a ser la epidemiología y patogenia, vamos a ver de que esto en sí va a intervenir diferentes factores ambientales y también genéticos heredados. Y también, bueno, en sí lo que vendría a ser los factores ambientales. Ha habido un estudio que habla de las personas japonesas que van a ser, o sea, en sí van a tener una tasa de adenocarcinoma de próstata bastante bajo. Pero hay relatos de los que hay japoneses que viajan a Estados Unidos y tienen mayor tasa de realizar este tipo de cáncer en relación a los japoneses que se quedan ahí, bueno, en su país, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la glándula, vamos a ver que los andrógenos van a ser bastante clave para el desarrollo, la progresión y también el tratamiento de este cáncer. Entonces, vamos a ver de que algunos factores genéticos van a aumentar el riesgo asociado a exposiciones ambientales, ¿no? Como podemos verlo acá, que podría ser, bueno, obesidad, también podría ser alimentación, factores hereditarios, bueno, también es bastante importante la edad, el sexo y la parte donde se vive, ¿no? Entonces, justamente acá tenemos esto. Va a involucrar tanto factores ambientales como genéticos hereditarios. Entre lo que vendría a ser los ambientales tenemos la exposición a carcinógenos, estrógenos y oxidantes, ¿no? Además que también tenemos lo que vendría a ser el consumo de las carnes rojas, que es por eso también es que está contraindicado en personas de edad mayores, ¿no? En varones mayores, porque también podría, bueno, resultar en lo que vendría a ser este tipo de cáncer, ¿no? Además también de las grasas animales. También podemos ver la formación de aminas aromáticas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos cancerígenos, ¿no? Y lo que vendría a ser los factores genéticos hereditarios, vamos a ver de que los hombres con familiares de primer grado afectados por la enfermedad tienen un riesgo 2 veces mayor. Entonces va a ser bastante frecuente ver que una persona que tenga este cáncer de próstata, muy probablemente también su papá o su abuelo o su hermano, etcétera, ¿no? Entonces también vamos a ver en lo que vendría a ser los factores genéticos, algo que va a ser bastante importante va a ser la expresión MYC, ¿no? Que justamente van a ser variantes reguladoras que van a desde adenocarcinoma. Entonces, también va a ser bastante importante, como ya les mencioné, ya que estamos hablando nosotros de una glándula, estaríamos hablando, bueno, los andrógenos, ¿no? Como ya les dije, que va a ser bastante importante para su evolución, para su tratamiento, etc. Entonces, vamos a ver de que el crecimiento y la supervivencia de las células de cáncer de próstata dependen en sí prácticamente de los andrógenos. Entonces, la supervivencia de las células del cáncer de próstata se pueden observar en el efecto terapéutico, ¿no? Entonces, también podemos decir que el cáncer de próstata está causado por alteraciones genéticas, como ya les dije, sobre todo en la expresión MYC y epigenéticas que alteran la expresión de los genes supresores de tumores y oncogenes, ¿no? Ahora, la gradación y estadificación va a ser bastante importante y la vamos a medir como mediante el sistema de Gleason, que lo podemos ver acá. Que bueno, va a tener diferentes puntuaciones, ¿no? Cuando acá en esta imagen se puede ver mejor cómo vendría a ser, ¿no? Más o menos podemos ver el cambio de células, cómo es que van cambiando y cómo es que se va agravando, ¿no? Entonces, en el primer grado no tenemos solo glándulas individuales, van a estar bien formadas, ¿no? En el segundo vamos a tener glándulas que van a estar bien formadas, pero con un menor componente de glándulas cribiformes que van a estar fusionadas o también pobremente formadas, ¿no? En el tercer grado tenemos ya glándulas cribiformes que van a estar fusionadas y mal formadas con menor componente de glándulas bien formadas, ¿no? Entonces ya vamos a ver que ya van a ver, se va a ir alterando poco a poco. En el cuarto tenemos ya solo glándulas que van a ser únicamente cribiformes, solo van a estar mal formadas y van a estar fusionadas, ¿no? Y además que también podemos ver necrosis. Y por último también tenemos ausencia de diferenciación glandular o necrosis sin glandular cribiformes, mal formadas o fusionadas. Entonces acá justamente en esta imagen podemos ver cómo es que
poco a poco, según la grabación de las células, ¿no? Es como que va a cambiar cada uno y ya, de lo que podemos diferenciarlas bien hasta llegar a este punto donde ya no sabemos ni siquiera qué es. Bueno, hablando de lo que vendría a ser la morfología, principalmente vamos a ver que las glándulas son generalmente más pequeñas que las benignas y van a estar en sí rodeadas por solo una capa, que bueno, vamos a ver también que se va a presentar en la zona periférica posterior de la glándula, bueno, justamente en la parte posterior, ¿no? Como lo mencionaron en la anatomía. Vamos a encontrar principalmente tejido neoplásico que va a ser arenoso y duro a la palpación. Es por eso que va a ser bastante importante para nosotros en la práctica clínica hacer los tactos rectales, ¿verdad? Porque justamente por el hecho de que va a ser bastante duro la... BGA. El último. Como les digo, como les decía, bueno, va a ser bastante importante la parte de los tactos rectales, porque como vamos a ver, el tejido neoplásico va a ser bastante duro la palpación, lo cual va a ser de bastante ayuda para nosotros poder diferenciarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que las glándulas con patrones van a ser glándulas con patrones bien definidos y fácilmente reconocibles, como les dije. Y la diseminación hematógena va a ocurrir en los huesos. Y el medio de metástasis va a ser principalmente por la vía linfática. Entonces acá podemos ver diferentes cortes histológicos donde justamente vamos a ver este tipo de glándula. ¿Y cómo es? Acá, acá se puede ver el adenocarcinoma de próstata que se va a ver en esta región, abajo en la izquierda. Entonces vamos a ver cómo este tejido va a ser mucho más sólido, ¿no? Si lo comparamos con este tejido que va a ser, por así decirlo, medio esponjoso, ¿no? Bueno, acá tenemos más cortes, ¿no? Que dice la adenocarcinoma de próstata que muestra glándulas pequeñas apiñadas, entre otras glándulas benignas más grandes, ¿no? Bueno, y también va a ser bastante importante mencionar lo que vendría a ser las características clínicas, porque bueno, va a ser de gran ayuda para nosotros, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener dificultades para comenzar a orinar, menos fuerza en el chorro de orina, va a haber también un goteo después de orinar. También vamos a orinar con frecuencia, ¿no? Especialmente en la noche. Sangre o pus en la orina, sangre en el semen. Y principalmente también, que va a ser bastante importante, el dolor a orinar o también con la eyaculación, que se va a presentar en la cadera o en la parte baja de la espalda, ¿no? O en la parte baja de la pelvis. Y por último, la pérdida de peso no intencional o también la pérdida de apetito. Entonces, bueno, este es un aporte que nos da Robinson. Voy a hacer el resumen, ¿no? Bueno, acá el carcinoma de próstata, va a ser el carcinoma de próstata más frecuente en ancianos que a 65 a 75 años. Y vamos a ver los carcinomas de próstata más de lesiones indolentes que nunca producen daños o tumores agresivos mortales, que son más frecuentes en los afroamericanos, ¿no? Y también vamos a ver acá la atenuación de la concentración del PSA sérico es una herramienta de detección selectiva del cáncer discutida, aunque tiene clara utilidad para la monitorización del cáncer progresivo o residual. Gracias. En la parte posterior. Periférica, en la parte periférica. Recuerden que la zona, ¿quién me expuso histología? ¿Qué zonas tiene la próstata? Son tres zonas. Dentro de lo que es la próstata, dentro de lo que es la próstata, dentro de lo que es el cáncer de próstata, recuerden que se va a originar de la zona periférica. La zona de transición es donde se origina la hiperplasia, el periuretral también puede ser, pero la zona periférica es de donde se origina el cáncer de próstata. Entonces, más o menos para que se orienten, imagínense una mandarina, ¿ok? En la hiperplasia benigna, cuando se opera, solamente se saca, por así decirlo, la parte de la pulpa, se saca esta zona. Sin embargo, la próstata, la parte periférica, aún queda en el paciente. Entonces, hemos tenido casos en pacientes que a pesar de que se le ha hecho la prostatectomía por una hiperplasia, hacen cáncer en años. ¿Por qué? Porque no se le está sacando toda la próstata.
y justo se deja la parte periférica y es donde inicia el cáncer de próstata. ¿Okay? Entonces se llama adenocarcinoma porque forma glándulas y lo característico, recuerden el PSA, chicos, los niveles de PSA se elevan en este caso, entonces una manera de hacer diagnóstico y ver que la enfermedad haya sido erradicada, se esté controlando, es usando el PSA. Importante recordar la escala que se usa histológicamente para dar la gradación del cáncer de próstata. Y otra cosa, es importante que el cáncer de próstata infiltra, no se da, infiltra los órganos adyacentes, puede ir a los ganglios, pero le gusta metastatizar a huesos. Entonces tenemos pacientes que tienen mal pronóstico, no, en realidad tiene un buen pronóstico, tiene años de sobrevida. El tratamiento es más hormonal y en algunos casos incluso se hace los testículos, hay una castración, se sacan ambos testículos para que ya no se generen las hormonas, pero la complicación que tienen es de que cuando se van a columna vertebral hay aplastamiento, ¿no? Entonces hacen fracturas y esa es la complicación. Pronóstico no es malo, tiene buena sobrevida, excepto por las fracturas que puede tener. Ok, chicos, entonces, antes de acabar la parte de masculino, Josma nos va a hablar de lo que es la cristalquía. ¿Dónde está Josma? Te escuchamos, José. Ya, principalmente yo les voy a hablar de lo que viene a ser la criptorquidia, no quidea. Okay, está mal escrito en eso. Ya, pero dije, en pocas palabras, la criptorquidia va a ser el fallo del descenso de los testículos de la porción abdominal a lo que vendría a ser el saco escrotal, y esto podría generar o aumentar el riesgo de producirse un cáncer. Lo que vendría a ser el descenso testicular va a darse en dos fases, que va a ser una fase transabdominal y una fase inguinoescrotal. La fase transabdominal va a estar mediada por lo que vendría a ser la sustancia inhibidora de hormona mulleriana, y en esta el testículo se va a situar a nivel de la parte inferior del abdomen o a nivel de la borde de la pelvis. Una vez concluida esta fase va a pasar a la fase 2, que va a ser la inguinoescrotal, donde va a estar mediada por lo que vendría a ser, va a estar controlada por los andrógenos. En esta va a descender ya lo que vendría a ser el saco escrotal. Lo que vendría a ser el descenso de los testículos en la criptorquidia pueden detenerse en cualquier parte. Es más común que se detenga en lo que vendría a ser la porción del canal inguinal, o sea, ya llegando a lo que vendría a ser la segunda fase, en la fase inguinoescrotal, que en la fase transabdominal, como lo menciona, que vendría a ser un 5 a un 10%. Ok, en esta imagen vamos a poder ver a la izquierda lo que vendría a ser una imagen histológica de un testículo sano, mientras que a la derecha vamos a encontrar lo que vendría a ser uno con criptorquidia. A la derecha vamos a tener una presencia de células de Sertoli, lo que va a producir una presencia de células de Sertoli dentro pero vamos a encontrar un aumento de células de Leydig y vamos a encontrar presencia de células de Sertoli dentro del túbulo, además de un engrosamiento de lo que vendría a ser la pared. Vamos a encontrar que los cambios histológicos del testículo desubicado van a comenzar a los 2 años. Tengamos en cuenta que los testículos van a comenzar su descenso aproximadamente a los 6 meses de edad, pero va a ser a los 2 años cuando vamos a encontrar diferenciación histológica maligna. Vamos a encontrar que se observa un engrosamiento de la membrana basal de los túbulos espermáticos, como podemos ver en la imagen con criptorquidia a comparación de uno sano. Vamos a tener también que por el hecho de la criptorquidia, de la diferenciación y demás, va a haber disminución de la espermatogenia en lo que vendría a ser los túbulos, y pues, las células de Leydig van a estar conservadas y se van a verse prominentes, ya que prácticamente no tienen ningún uso. Hablarles sí, es que le envió a la doctora una incompleta que había puesto en vez de la completa. Hablarles un poco de lo que vendría a ser también las características clínicas.
Básicamente esto se va a darse a nivel de la palpación en el menor, que no se van a poder palparse los testículos, lo que va a despertar lo que va a despertar lo que vendría a ser el médico, la sospecha de malignidad. Vamos a tener también de que solo un cuarto de las veces va a ser bilateral, mayormente es solo unilateral. ¿Qué más mencionarles? Nada más, es todo lo que en el libro de Robin. Ya eso es todo. Importante la edad. Recuerden que la criptorquídea, justo cuando ustedes hagan neonato, cuando hagan neonato van a tener que, dentro del examen de recién nacido, es palpar los testículos dentro de la bolsa escrotal. Recuerden que los testículos tienen que estar a temperaturas menores, entonces ustedes tienen que palpar en cada bolsita, ahí, si está, y acá en la ausencia. Se opera hasta los 2 años, incluso lo ideal es menor tiempo, porque recuerden que la temperatura va a alterar ya a las células germinales. Entonces se hace la orquidopexia, se desciende el testículo hacia la bolsa. Aún a pesar de eso, no se garantiza la fertilidad, ¿no? Pero ¿por qué es importante retirar incluso en personas ya mayores este testículo? Por el riesgo de hacer una neoplasia. La temperatura y todo lo demás son células gonadales, recuerden, son células que pueden de potenciales, en este caso podrían irse a algo maligno, ¿no? Entonces la razón por la que la criptotestículo que no desciende tiene que operarse. ¿Ok, chicos? Entonces, sí, muy bien. Con eso hemos acabado. Rubí, se queda tu grupo un ratito conmigo. Muy bien, chicos, con eso hemos acabado las clases, hemos corrido. La próxima semana ya estamos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. La despedida. Entonces, espero no verlos el próximo semestre. Sus trabajos, entréguenme, chicos, por favor.